Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, celebramos dos cosas básicamente. La primera es que se reanuden los trabajos, pero de manera particular celebramos el compromiso de todos los partidos para hacer este cambio tan trascendental como es la eliminación del fuero del sistema político mexicano y de nuestra Constitución. Sin embargo, esta reforma constitucional, como todas las de esta naturaleza, implica un análisis profundo y también una gran responsabilidad. Y la responsabilidad de fondo es cuidar una tensión entre cómo evitar la impunidad y cómo evitar que bajo la cobertura del fuero se den casos como los que hemos visto, se den casos tan vergonzosos como que hoy en la Cámara de Diputados estén casi 3,000 casos sin resolver, que tengamos casos de diputados que no tienen mayor participación legislativa, pero que sí defienden la posición a capa y espada, no por la posibilidad de servir a los mexicanos, sino la imposibilidad de ser juzgados. Y porque además esto implica una profunda reforma al Estado mexicano, porque debemos de recordar que el Estado mexicano no se creó sobre la base de querer combatir a la corrupción o la impunidad, más bien se creó en cierta forma en su diseño constitucional sobre la base de la impunidad recordarán ustedes los famosos cañonazos de 50,000 pesos. Entonces, al final del día, si recordamos la Constitución del 17, bueno, tú sí tendrás la edad a lo mejor, senador. Entonces, si vemos, la Constitución se firma en el 17, pero el país no se pacifica hasta el 20. ¿Y esto por qué se da? Porque el país no se pacifica a través de la acción del Estado, sino de la gran acción corruptora. Y de este estirpe de esta historia viene la deformación del fuero, cuando el fuero se convierte en una herramienta para proteger funcionarios corruptos y no como una herramienta para defender la función pública. Y esto nos lleva a el tema medular, a la atención principal: cómo defendemos la función pública sin caer en la impunidad. Y eso es lo que hoy tenemos enfrente, la posibilidad de cambiar el Estado mexicano para eliminar estos fueros, que como toda ley privada, como toda privilegio, como todo fuero externo y particular, acaban siendo odiosos para el común de los ciudadanos. Pero también decía Shakespeare que los barrios no emanan monjes. Entonces, en un sistema de competencia también debemos de cuidar que el presidente de la República y todos los que desempeñamos una función pública no seamos sujetos de algún tipo de villanía que conduzca a un uso excesivo del poder. Y esto me lleva a las tres reflexiones técnicas que debo de destacar. Son técnicas sobre lo que a juicio de nosotros debe de contener o debe de mejorarse en el dictamen. La primera, hay un tema ahí que es estrictamente de técnica, pero si no lo corregimos podría tener algún impacto, y es que en la minuta no considera a los síndicos. Entonces, ¿esto qué significaría? Que si la dejamos en esos términos, se eliminaría el fuero para todos los funcionarios, pero los síndicos podrían mantener el fuero. Entonces, es un tema de técnica jurídica, pero sí considero con humildad indispensable que se pueda tocar. El siguiente punto que queremos poner a su consideración y creemos que es importante es el tema de que viene con la definición de una mayoría absoluta, pero ustedes que son expertos y que conocen la práctica parlamentaria, hay muchas manifestaciones de la mayoría absoluta. De hecho, normalmente en los textos constitucionales se plantea la mayoría absoluta con
con la precisión de cuál es la votación requerida. Tenemos una mayoría absoluta de los presentes, tenemos en el caso del IPAF una mayoría de la totalidad de los miembros de la Cámara. ¿Y esto por qué es trascendente? Porque debemos de cuidar el mantenimiento de la funcionalidad, y esto, la respetuosa propuesta que le hacemos a ustedes es que se especifique que el tipo de mayoría es las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. ¿Y esto por qué? Porque si no somos cuidadosos con este caso, podríamos tener una guisa de golpe de Estado, como lo hemos visto en otros países como Perú o como Brasil o como Honduras, en los cuales, en este caso, con 40 senadores podrían destituir al presidente de la República prácticamente por cualquier delito. Entonces, por la salud de la República creemos conveniente ser específicos. Ojo, no estamos pidiendo que se cambie nada, nada más es que se precise para mayor claridad qué tipo de mayoría es la de la que estamos hablando. El otro tema que queremos poner a su consideración y consideramos de la mayor trascendencia es que habla de que el proceso se detona a partir de sentencia condenatoria, pero aquí vale la pena la reflexión. Entonces, ¿cuál es la sentencia condenatoria? Toda vez que el Código de Procedimientos Penales nos considera 2 etapas del proceso, la primera instancia y la posibilidad de una apelación. En este sentido, a reserva de que ese es un tema muy importante, senador, porque puede ser ejecutoria, pero no ejecutoriada, porque si no tendríamos la posibilidad de que a través de amparo o incluso con la posibilidad de ampararse sobre hechos ya consumados, pudieran pasar literalmente años y entonces esta propuesta podría perder toda efectividad. Para no abuso de su tiempo, la propuesta concreta es que hablemos de una sentencia firme. Habría que ver cuál sería el término más preciso que le dé más claridad y más seguridad a todo el proceso. A partir de eso hay varios temas que cabrían en la reflexión, que los dejo sobre la mesa, que sin embargo no forman parte de nuestras reservas, pero hay temas importantes. Uno lo señalaba el senador Tapia, y si se le retira el fuero a un ministro de la Corte, entonces ¿quién lo juzga? Sería un tema que tendríamos que resolver. Hay otros temas de otra naturaleza, como que no estamos previendo el resarcimiento del daño. Esto se podría subsanar a través de lo que ya establece el Código de Procedimientos Penales, pero para no enrarecer y no meter elementos nuevos en la minuta, nos circunscribiríamos a las 3 propuestas que estamos considerando, que es capítulo, el catálogo de limitantes o excluidos del fuero que sea más preciso. 2, que lo que se considera para funcionarios locales en algún artículo en particular sea considerado también para los funcionarios federales, en el sentido de retirar este tipo de privilegios. 3, que se precise el tipo de mayoría que se requiere para activar el proceso, en el particular el tema del juicio. Y por último, el tema de qué tipo de sentencia sería la que relevaría de la protección y por lo tanto haría sujeto de la acción penal regular. Es cuanto, señor presidente. No, perdón, nomás fuera de… ¿Se refería a la sentencia que causa Estado? Es la sentencia que causa Estado, así es. Condenatoria. Es condenatoria, en el texto viene como condenatoria, pero y esto es muy importante lo que usted señala, porque si en una mesa con expertos, con gente que tiene la experiencia y el conocimiento, no tenemos la claridad a qué se refiere, pues se puede prestar a la confusión y por lo tanto a la inefectividad de la reforma que estamos realizando. Gracias.